Te saluda el ingeniero Víctor Thompson. Te doy la bienvenida a nuestra clase de diagramas de operaciones, donde nosotros vamos a aprender la herramienta técnica por excelencia en la cual nosotros representamos procesos a nivel de la empresa, la industria en general. ¿Sí? ¿Cómo he planteado esta clase? ¿Cuáles son las etapas? Vamos a verlo. Nosotros vamos a representar procesos de manera gráfica, de manera técnica, ¿sí? Y también de manera técnica, pero también de manera documental. ¿Sí? Entonces nosotros normalmente en la empresa vamos a observar muchos documentos de gestión que representan de manera documental, ¿sí? Los procesos, como los manuales de procedimientos, que normalmente están acompañados de herramientas técnicas gráficas que son los diagramas de operaciones, entre otras herramientas como flujogramas, diagramas de flujo convencionales que pueden acompañar para ilustrar los procesos. ¿No? Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración respecto a lo que hemos venido aprendiendo progresivamente. ¿Sí? Es por ello que también, aparte, a los diagramas de operaciones se les llama herramientas de registro del proceso, porque de una u otra manera nos permiten evidenciar de manera gráfica cómo se realiza un proceso. Por otro lado, también está dentro de herramientas propias del análisis. Complementan herramientas de análisis que también vamos a ver como diagramas de Ishikawa, diagramas de Pareto, de control estadístico, etc. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezar a tallar empresarialmente con los diagramas de operaciones? Como ya hemos dicho, representan gráficamente un proceso. Tienes tú una situación actual, en un proceso determinado, cómo se está manejando, cómo se está ejecutando. Tú haces un diagnóstico, tú haces un análisis. Nuestra principal competencia como ingeniero industrial es la capacidad de análisis, y en función a ella planteas un nuevo método. Y siempre el feedback o retroalimentación de qué es lo que se debe ajustar o lo que se debe mejorar. En ese interín están todos los diagramas de operaciones que vamos a aprender, ¿no?, a lo largo de este ciclo, ¿no? El diagrama de análisis del proceso, el diagrama de operación del proceso, el diagrama hombre-máquina, el diagrama de recorrido, el diagrama de hilos, el diagrama manual, etc. Nuestra simbología de los diagramas de operaciones, no olvidemos, ya las conocemos. Volvemos acá a nuestra pizarra interactiva. Podemos estar observando en nuestra pizarra interactiva la serie de símbolos que de una u otra manera están evidenciando nuestros diagramas de operaciones, y que los ven en la parte superior de nuestro televisor, que de una u otra manera complementa nuestra clase. Entonces, aquí lo que vamos a ver ya a manera después de conclusión de esta clase es poder ir relacionando cada símbolo de diagrama de operación, como lo ves acá, con los diagramas de operaciones en siglas, como los he colocado, en símbolos, para poder distinguir y como para poder de una u otra manera reconocer su importancia. Una serie de trabajos que pueden estar vinculando. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que empezar a relacionar, a identificar tanto la operación, la inspección, el transporte, la demora, el almacén, o las combinadas de estas, operación, inspección, operación, transporte, de acuerdo a trabajos cotidianos y a nivel de la empresa. Entonces lo que ven en la parte superior son una serie de ilustraciones que conllevan una serie de trabajos, acciones que forman parte de un proceso. Entonces empecemos a identificar cuáles son esos trabajos y vincularlos a esas o estos símbolos de diagramas de operaciones. Algo especial como para poder también tener en consideración son las actividades combinadas, ¿no? Las acciones combinadas, donde tú puedes incluir operación, inspección, operación, transporte, ¿no? Como ya luego podemos observar, nosotros podemos realizar actividades muy comunes, como en esta etapa de cuarentena, podernos subir a una balanza si la tenemos en casa, pesarnos, y al momento que tú se subes a la balanza te estás pesando, es la operación. Y al momento que a la vez tú observas cuánto es lo que marca la báscula, vas a tener una inspección, operación, inspección, actividades realizadas a la vez. Como en la misma operación transporte, tú puedes estar operando un montacarga, que normalmente es un vehículo liviano que empleas en los almacenes, ¿sí?, o en estas tiendas de almacén como Sodimac, Maestro, ¿no?, acá en nuestro país, ¿sí?, donde de una u otra manera tú, para poder trasladar cierto material, tú puedes estar empleando un montacargas que tiene un dispositivo de izaje que te permita pues levantar los materiales, ¿no?, o producto, y poderlo ubicar en anaqueles o ubicar en estantes, ¿no?, dependiendo de.
Entonces tú estás haciendo el trabajo de operar el montacarga y a su vez de trasladarlo y ubicarlo adecuadamente en el almacén. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener en consideración. Nuestros amigos de ingeniería civil, cuando realizan estudios o análisis de topografía, también de la misma manera nosotros podemos identificar ¿no? Esas variantes, esa combinación, ese análisis propio del terreno, ¿no? Utilizando los equipos de topografía, ¿sí? Operando el equipo y a la vez registrando esos puntos topográficos específicos, como en las experiencias de laboratorio químico cuando nosotros hacemos peso o vemos la manera de poder determinar el peso utilizando la báscula, ¿sí? Donde también vamos a colocar como en el mercado un peso de un cierto material y vamos a empezar a registrar, ¿no? Algunas variantes respecto a ello. Tenemos diversos propósitos para poder hacer los diagramas de operaciones. Partimos siempre de conocer el trabajo, recuerdo, estudio de método. ¿Sí? Seleccionamos el trabajo, seleccionamos la operación y a partir de la operación y el análisis todo el proceso, donde vas a encontrar una serie de variantes vinculadas a los recursos, como la capacidad instalada de la empresa, todo lo que conlleva hacer maquinaria, equipos, mano de obra, instalaciones, etcétera, ¿sí? Y que pueden representar en algún momento aspectos de tolerancia o suplemento, ¿no? Necesidades personales y en algún momento en plena video, no tomo las previsiones de poder ir al baño o propiamente después de haber tomado un vaso de agua para poder dar la clase de manera continua. Yo tengo que satisfacer esa necesidad personal y en función de esa necesidad personal yo voy a tener tiempos entre comillas improductivos del trabajo para satisfacer la necesidad personal, como que puedo estar observando que mi teléfono está mandando mensajes y yo me desconcentre por esos mensajes producto ¿no? de la interactividad de las redes sociales que tenemos hoy en día, ¿no? Ahora también he podido escuchar un poco, ¿sí? Acá en el departamento la cocina está cerca, mi mamá está terminando de preparar el almuerzo y en función a eso pues seguro se ha podido escuchar la licuadora, ¿no? En algún momento me ha podido interrumpir, ¿sí? De manera muy leve, pero es parte de lo que también en las empresas se da, ¿no? Puede haber un full tráfico por las calles de Lima y en algún momento pues tú estás en una reunión importante o haciendo un proyecto importante o netamente concentrándote y te interrumpe, ¿sí? Pero tienes que saber manejar esas situaciones para que de una u otra manera puedas empezar a dar soluciones y eso es lo que normalmente tenemos como propósitos identificables en la operación para poder conocer el proceso y para poder brindar mejoras al respecto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esos diagramas de operaciones? El primero que vamos a ver es el diagrama de operación del proceso, ¿sí? Vamos a ver primero al DOP, ¿sí? En nuestro diagrama de operación del proceso vamos a analizar lo elemental del proceso, ¿sí? Como digo, normalmente la carnecita del proceso. Operación e inspección, ¿sí? ¿Sí? El trabajo versus el control de calidad, la revisión, la inspección propiamente dicha. ¿Qué es lo que vas a necesidad personal, ¿sí? ¿Qué es lo que van a representar gráficamente? Partiendo del análisis de cada uno de los recursos que se transforman en el proceso que hemos aprendido en los sistemas productivos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos recursos que se transforman directamente en el proceso? ¿Cuál es el trabajo que se realiza en cada uno de ellos, en cada una de las etapas del proceso? Y esas etapas del proceso se van a ir definiendo a partir de cadenas productivas sucesivas que vamos a aprender a diagramar así, ¿sí? Primero con un procedimiento técnico que seguro ya lo leeremos ¿no? en la presentación propia de la clase, pero este procedimiento técnico descriptivo lo he planteado también de manera gráfica. Entonces, ¿qué observamos nosotros de manera gráfica? Ustedes pueden aquí darse cuenta que tengo una serie de cadenas productivas que marcan en la parte superior recursos, ¿sí? Esos recursos tienen un trabajo que se va a realizar, ¿sí? Y van a dar un resultado. Ese resultado normalmente lo podemos conocer como un subproducto, ¿sí? Propio. Ese subproducto va a enlazarse con otra cadena productiva que también va a lograr otro subproducto hasta que podamos tener diversas cadenas productivas o solo un par como en el ejemplo y poder llegar a la cadena productiva principal y poder enlazar. Es la manera, por eso que tú ves en la parte superior recursos, cadenas productivas, cada una de ellas diferenciadas por estos colores, el morado, el negro y el rojo, subproductos que puedan lograrse en función a ello y al final poder ensamblar el diagrama de operaciones hasta llegar al producto terminado, que lo podemos ver también ahí en verde en la parte inferior, ¿sí? Entonces ese es otro de los aspectos a que nosotros tenemos que
considerar para el diseño, ¿no? Estas son normas, convenios, estándares que se tienen que cumplir para diseñar un diagrama de operaciones. ¿Cómo ingresan las cadenas productivas? De izquierda a derecha, como lo puedes observar, hasta llegar al producto terminado. Si tenemos algún recurso complementario que se va a agregar como etiquetas, envases, ¿no? ¿Sí? O algún adornito, algún producto, se lo puedes agregar. Si somos muy reglamentaristas, lo inspeccionamos primero, obviamente, y de ahí lo ingresamos. Si no, simplemente como lo ves acá, ingresa directamente a la cadena. Esto lo puedes hacer a lo largo de todas, ¿sí? Las cadenas productivas, pero normalmente el ingreso final de algún recurso complementario se va a dar al final de la cadena principal o en el desarrollo de la misma cadena. Acá nosotros podemos observar el diagrama de operación del proceso de una mesita para teléfono. Vean las características que nosotros tenemos, igual la manera como hemos aprendido a diseñar, de izquierda a derecha las cadenas, ¿no?, productivas que ingresan a la cadena principal, ¿sí? El producto terminado, algunas variantes. Por cada trabajo tenemos que mapear o identificar el tiempo que se invierte en realizar ese trabajo, que también lo vas a colocar al lado del símbolo correspondiente, y al final, como todo diagrama, vas a hacer una leyenda donde vas a colocar el total de operaciones e inspecciones, la combinada de operación e inspección, ¿sí?, y el tiempo total propio de ese proceso, al menos de la manera de la parte principal de ese proceso, operación e inspección, ¿sí? Entonces también en los recursos también puedes colocar, como acá lo podemos ver, patas, larguero, ¿sí? Y en general tienes que colocar, o sería lo conveniente, colocar las especificaciones. Si tienes, por ejemplo, un componente químico, tendrás que colocar componente químico hidróxido de sodio, NaOH, ¿sí? Y le podrás colocar la cantidad en gramos o que vas a poder utilizar. Es importante tener siempre esos datos técnicos para poder hacer o elaborar el diagrama de operaciones del proceso, ¿sí? El diagrama, que de una manera también me va a permitir a mí integrar toda la simbología de los diagramas de operaciones, ¿sí? Si recordamos, operación inspección, DOP, toda la simbología del diagrama de análisis del proceso, DAP, ¿sí? Donde de una u otra manera nosotros analizamos de manera integral el proceso. Inicia en almacén, termina en almacén. Un razonamiento lógico, pero que a veces nos olvidamos al momento de representar el diagrama, ¿sí? Y obviamente iniciamos en almacén, de donde obtenemos, sacamos el producto que está almacenado, o, perdón, la materia prima que se va a transformar, ¿sí?, o su producto que se va a transformar. Hasta el producto final, cuando terminas, lo vas a guardar, almacenar, conservar en un almacén. Ese es el razonamiento. Entonces, tener en consideración que para el mapeo de todo un proceso vas a ir, ¿sí?, desde el almacén hasta el almacén. Hasta para actividades administrativas o de servicio está vinculado. Tenemos acá, como siempre, dentro de la disposición, la laptop, ¿sí? En la laptop, que me reproduce la imagen también al televisor, yo puedo entrar en estos momentos al escritorio de la laptop, minimizar la pantalla que tengo, ¿sí?, y poder empezar a buscar quizás un archivo, un casuístico que tengo, ¿sí?, que lo voy a hacer ahora. Y recuerden que este escritorio que tenemos ¿no?, en las PCs, ¿sí?, en las PCs, en las laptops, etcétera, va a constituir el almacén, ¿sí? Entonces, para todo, ¿no?, hay que encontrarle la lógica y cumplir con lo establecido, lo normado para el diseño de estos diagramas. Son estándares como nosotros diseñamos, ¿sí? Como siempre, un procedimiento teórico para que lo puedas leer, y elementalmente vamos a lo práctico. Nosotros tenemos un formato donde vamos a plantear todo el mapeo del proceso y empezar a trazar lo que se denomina el cursograma analítico del proceso, o sea, hacer un seguimiento, y te lo pongo así como zigzag, del proceso, ¿sí?, como lo podemos ver en este ejemplo, ¿sí?, partiendo del almacén, terminando en almacén, y nosotros empezamos a mapear todo el desarrollo del proceso de manera ordenada, lógica y secuencial, ¿sí? En ese interín vas a poder encontrar transportes, ¿sí?, movimientos de recursos, ¿sí?, de tal a cual ubicación, ¿sí?, o de productos terminados o subproductos, y ello va a representar una distancia. Yo me muevo de aquí hacia acá, voy a tener una distancia. Eso también lo tenemos que estar mapeando a lo largo del proceso, y es parte de lo que también contemplan estos formatos. No te olvides del tiempo, como en el DOP también tienes que mapear el tiempo de cada una de las actividades del proceso, ahora ya incluyendo el transporte, la demora, el almacén
¿sí? O la operación de transporte, recuerdan lo de los montacargas o los vehículos mineros en operación. Entonces esos aspectos tenemos que también tener en consideración para poder elaborar el DAP. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también un mapeo previo también que tú puedes integrarlo al DAP como ya lo hemos aprendido. Y miren, ¿no? De una consola de videojuegos, ¿no? Como la que ustedes ven aquí, ¿sí? Con la que muchos estamos sobrellevando el tema de esta cuarentena en algún momento de esparcimiento, en un momento de relajación entre comillas, sin excesos obviamente. Entonces, para ello pues también nosotros podemos identificar, ¿sí? Y acá lo ven, que miren, ¿no? Hasta en el mismo mando, ¿no? Tenemos algunos de los símbolos que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Pero si yo te preguntara en un examen si este triángulo está bien para ser considerado como diagrama de operación o como simbología de diagrama de operación, no, ¿sí? Porque el triángulo el símbolo de almacén para diagramas de operaciones es un triángulo invertido. Pero si está el círculo, si está la, ¿no? El cuadrado, y si por A o B nos equivocamos, yo califico mal, ¿sí? Entonces, para que miren cómo también aquí nosotros podemos distinguir la simbología de nuestros diagramas de operaciones. Bueno, entonces, también ahí va a ser donde nosotros nos vamos a enfocar en un principio, los diagramas analíticos del proceso, pero también hay diagramas orientados al diseño del lugar de trabajo, ¿sí? De los cuales destaca nítidamente el diagrama de recorrido y su variante el diagrama de hilos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a planificar nuestro lugar de trabajo, vamos a empezar a ver o a identificar la disposición de las estaciones o áreas de trabajo, ¿sí? Ya sea en planta como en la parte también de gestión administrativa, es indistinto, nosotros mejoramos procesos a todo nivel. Entonces nosotros tenemos que representar de manera gráfica el lugar de trabajo, y la técnica por excelencia para poder representar el lugar de trabajo, ¿sí? Es el layout o distribución de planta, ¿sí? Entonces tú lo puedes ver de manera gráfica, ¿no? Muy bonito cómo están dispuestas las estaciones, ¿no? Utilizando todo lo que hemos aprendido de AutoCAD, Inventor, ¿no? Medios gráficos o hasta también de manera manual. Pero técnicamente un diagrama de recorrido lo vas a representar estaciones de trabajo a través de cuadrados o rectángulos a medida, ¿sí? ¿Ok? Y tú vas a establecer en cada estación de trabajo qué trabajo se hace o qué identificas. Si identificas operación o inspección, transporte, demora o almacén, ¿sí? Presentando técnicamente algunas normas para los diagramas, ¿no? Como para poder elaborar una puerta, para poder elaborar o para poder graficar estaciones, como te dije, ¿no? A medida. Entonces, también contamos con una leyenda, ¿sí? Un resumen de tiempos al final. Entonces, nosotros de una u otra manera tenemos esas variantes para el análisis, ¿sí? Cuando hacemos un seguimiento a operarios, subimos un seguimiento al material que se transforma, ¿sí? Dentro del diagrama o del layout o distribución de planta, nosotros tenemos una variante del diagrama de recorrido que se llama el diagrama de hilos, ¿sí? Entonces nos vamos a permitir optimizar o a ver los procesos para buscar después mejorar, optimizar propiamente la distribución de planta y por ende la ejecución del trabajo a lo largo de toda la, ¿no? toda la operación o a toda la logística propia donde se desarrolla ese trabajo. Perdón, necesidad personal otra vez, la garraspera. Entonces, volvemos a ello. Tenemos el diagrama de la trayectoria, donde también nosotros vamos a empezar a ver justamente lo que te decía, pero previamente nuestro diagrama de hilos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te dije pues que podemos hacer seguimiento a materiales, a personas a lo largo de esas estaciones de trabajo? Entonces tú dices, a persona A va de estación A, estación B, estación C, estación J, ¿sí? Pero el recurso va de la A a la B y se va a la estación K, ¿no? Entonces ahí tú vas mapeando recorridos, distancias. Y una característica, cuando haya mucho mayor cantidad de cruces entre áreas, ¿no? Que pueden generar una demora, aspectos también de incomodidad para el trabajador, es ahí donde nosotros tenemos que atacar y buscar la solución al problema y tener diagramas de recorrido e hilos iniciales, ¿no? De los que has diagnosticado, los que has verificado al inicio y de ahí propuestos, ¿no? Con más estudios técnicos, ¿sí? Entonces, adicionalmente, bueno, diagramas de trayectorias que complementan estos, ¿no? Estos seguimientos. Acá tú estás viendo de un mensajero su recorrido a lo largo de las diferentes áreas, ¿sí? Pero también nosotros podemos tener los diagramas que están asociados al
estudio de movimientos, y normalmente el movimiento de las manos, como lo podemos ver, ¿sí? Entonces el movimiento de la mano en estos momentos a mí me permitió, ¿sí? Darme cuenta que la vara con la que yo estoy explicando se cayó. Hice un movimiento, ¿sí? Involuntario, se me cayó, ¿sí? Pero el poder eh, tomar este puntero láser, el poder tomar esta vara, ¿sí? O el poderlos coger bien, ¿sí? Agarrar bien, significan movimientos fundamentales de la mano, ¿sí? Y en función de esos movimientos fundamentales de la mano, trabajo de mano derecha y mano izquierda, como lo estás viendo, vara para poder señalar los aspectos relevantes, puntero láser para poder señalar o para poder correr, ¿no? Las diapositivas que estoy planteando, ¿sí? Ya sea en la computadora y se proyecta el televisor, yo estoy realizando trabajo de ambas manos, ¿sí? Y eso es lo que yo represento en ello. Entonces, para ello tenemos que tener claro los estudios de movimientos, los movimientos fundamentales de la mano, los términos, ¿sí? Esos términos los vamos a aprender cuando lleguemos a estudio de movimientos, ¿sí? Pero ahí para muestra un botón y seguro vamos a practicar algo de lo que ya es lógico que debemos saber en un mundo global, el inglés, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ello, seguro voy a decir repeat after me, ¿sí? In English, y poder decir alcanzar which, y ustedes me van a decir alcanzar which, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los movimientos que tenemos establecidos y vamos a identificar en las manos, ¿sí? Entonces, normalmente este diagrama está vinculado a analizar trabajos que desempeñen puestos operativos o técnicos, ¿sí? Ok, entonces, elementalmente, ¿qué vamos a hacer? Representar el trabajo a ambas manos. Si por A o B yo estoy en estos momentos señalando, ¿sí?, que tenemos los aspectos teóricos del diseño del diagrama bimanual para poder tener una buena consideración, mientras que yo hago esto con la vara, ¿sí?, mi otra mano con el puntero láser que está haciendo, esperando. La espera la vas a registrar como demora, ¿sí o no? ¿Ok? Pero si en algún momento ¿no?, yo pudiera hacer un trabajo X de poder estar no cogiendo, no agarrando, sino sosteniendo, aguantando algo, ¿sí?, se considera como improductivo. Y esos improductivos, convencionalmente, donde tú puedes estar aguantando así, por decirlo de manera coloquial, al final técnicamente se denomina sostener. Y para sostener, ¿sí?, la norma de los diagramas de operaciones es una excepción. Me voy a prestar el símbolo de almacén del DAP y le voy a denominar solo para el diagrama de manual sostener, como aquí está resaltadito, ¿sí?, y con un asterisco de excepción. Solamente para el diagrama de manual tu simbolito de triángulo invertido va a ser sostener, ¿sí? Entonces, en función a ello, yo voy a trazar, ¿sí?, un diagrama, un mapeo del proceso, mano derecha, mano izquierda, y empezar a trazar como el DAP tu curso grado, ¿sí?, con todas las simbologías empleadas. No muchas veces se utiliza la simbología de inspección porque estás ejecutando propiamente un trabajo, pero en algún momento también se puede dar que tú con las mismas manos puedas inspeccionar, ¿no? Puedes realizar un trabajo e inspeccionar, ¿eh? Por ejemplo, quizás en la dureza de algún material, ¿no?, cuando lo estás manipulando, ¿eh? Entonces esos aspectos mínimos también se pueden dar y por ende podemos contemplar el uso de la simbología total de los diagramas de operaciones, pero no siempre. Normalmente va a ser operación, transporte, porque si yo digo voy a mover la vara hacia la mano izquierda o muevo el puntero hacia la mano derecha, ¿sí?, estoy haciendo un movimiento de recursos y esos movimientos se registran como transporte, ¿sí? No olvidemos eso. Diagrama hombre-máquina, vamos a empezar a ver la interrelación hombre-máquina, vamos a empezar a analizar obviamente aspectos técnicos que se entienden en función de este trabajo en todas las operaciones del proceso, pero normalmente se enfocas en las más críticas, en las que de una u otra manera identifiques trabajo del hombre y la máquina, ¿sí?, donde hay esta interacción. Por eso se llama interrelación hombre-máquina a este diagrama. Entonces, cuando nosotros empezamos o seguimos en el análisis de este diagrama, tú vas a tener el trabajo, obviamente, del hombre o la máquina, como lo mapees, y vas a tener que ese trabajo es la operación del proceso, ¿sí? Una vez que tengas que es la operación, ya sea de la máquina o del hombre, tú vas a tener también la identificación de las demoras, ¿eh? Y en las demoras quiero demorar, valga la redundancia un poquito, porque en la demora tú vas a tener tiempo de ocio para la máquina, por eso que el término técnico que se refiere de capacidad instalada ociosa, cuando por ejemplo no uso un equipo mucho tiempo, ¿sí?, y eso me di cuenta ahora en esta cuarentena que no usaba, y acá lo pueden ver, mi DVD no lo estaba usando, ahora he podido ver algunos
algunas películas aparte de Netflix en general, pero otras que yo tenía de colección y las empecé a ver en el DVD, ¿sí? Capacidad instalado-ociosa que se puede depreciar en el tiempo, ¿sí? Después de ello, tú vas a empezar a identificar aspectos vinculados también a la espera, ¿no? ¿Sí? Y cuando tú dices propiamente que vas a tener un tiempo de espera, ¿sí? Ese tiempo de espera en un trabajo hombre-máquina se lo atribuyes al hombre. Entonces, recuerda, tiempo de ocio, ¿sí? De para de la máquina, ¿sí? Está asociado a esa máquina. Tiempo eh, de para del hombre le vas a colocar espera. Otro aspecto que tenemos que tener en consideración. Y elementalmente nosotros tenemos para representar después el diagrama hombre-máquina, como hemos visto, una línea de tiempo donde vas a tener toda la interrelación hombre-máquina y después separar el trabajo del hombre y de la máquina. Básicamente, elementalmente, de lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Entonces, esos aspectos tenemos que tenerlos en consideración para poder nosotros diseñar los diagramas, ¿sí? Eso es elementalmente. Vas a tener tiempo, ¿sí? De máquina 1, tiempo de máquina 2, ¿sí? Dentro del trabajo de la interrelación hombre-máquina y el trabajo neto de la máquina. Y hacer un mapeo de todo el ciclo de la operación, mientras el mapeo del trabajo de la máquina 1, máquina 2 o máquina 3, ¿sí? Una variante también adicional a este diagrama hombre-máquina es el diagrama proceso de grupo, donde vas a empezar a analizar el trabajo de varios puestos de trabajo en torno a una máquina. Por eso que vas a tener tú también una línea de todo el proceso, pero por cada puesto, ¿eh? Entonces también de la misma manera vamos a empezar a mapear tiempos de operación de proceso y los tiempos elementales, ¿no?, que ya hemos aprendido de ocio para la máquina o espera para el hombre, ¿sí? Entonces esos aspectos a tenerlos propiamente en consideración para el desarrollo o el análisis, ¿sí? Otras herramientas con las cuales nosotros podemos representar procesos, tenemos que propiamente tener en consideración elementos puntuales, ¿no?, que vamos a verlo en la cancha empresarial, como los diagramas de flujo y los organigramas, como acá les presento, esquemas acá para poder ver también aspectos de organigrama, cómo representar la estructura organizacional de una empresa, partiendo del modelo de configurar el trabajo, ¿sí?, nuestras operaciones, nuestras actividades, ¿no?, del proceso, que pueden llevarnos a denominar áreas, ¿no?, áreas funcionales o departamentos, y lo vamos a representar en ese organigrama. Nosotros realizamos un trabajo de inventarios y quizás en la empresa hay un área de inventarios. Y eso es parte del análisis de ingeniería industrial del proceso hacia la estructura organizacional. Y de ahí empezamos a deducir las áreas de trabajo y los puestos que van a desempeñar ese trabajo y representarlos en el organigrama, que elementalmente nosotros ya conocemos, pero que también vamos a profundizar un poquito en esta, ¿no?, en esta parte de representación de procesos, ¿sí? Diferentes maneras de verlo. El diagrama de flujo, normalmente este diagrama de flujo, como les expliqué en las primeras clases, va a evidenciar o va a ilustrar a los procesos, ¿no? O sea, tus estándares, todo ese detalle que hemos hecho de actividades, tareas y que le vamos a poner una codificación, ¿sí?, elementalmente van a un documento de gestión, y en ese documento de gestión, para poder ilustrar, no te vales tanto de nuestros diagramas de operaciones que hemos aprendido hoy día, sino de diagramas de flujo administrativo que también tienen normas para su diseño y tienen un factor característico que son el rombito de las condicionales, ¿sí?, para el análisis. Entonces ahí tú puedes ver en un proceso cómo yo puedo empezar a mapear, no solamente considerando operaciones, sino también puedo colocar puestos de trabajo, softwares, etcétera. Todo lo que me permita hacer un seguimiento del proceso y poder tener condicionales. Si hago esto, continúo. Si no lo hago, regreso a tal etapa del proceso y llegar, ¿sí?, obviamente hasta el final del proceso y la obtención del resultado, ¿sí? No te olvides de nuestro flowsheet elemental del proceso, que también hemos aprendido en la primera parte para poder representar nuestros procesos, ¿sí?, desde la materia prima hasta el producto final, ¿sí? Siempre modo analítico respecto a ese análisis, esa lista de comprobación del qué se hace, por qué se hace ahí, cómo se hace ahí, ¿sí? Cuestionar el proceso para poderlo mejorar de manera constructiva. Donde vamos a ver todo esto plasmado al final técnicamente en un plan de mejora de métodos, desde la selección del trabajo. Ahorita que estamos viendo, registro y análisis del trabajo, y de ahí ir progresivamente hasta culminar todas las etapas del plan de mejora.
¿ok? Entonces vamos a seguir en ese proceso de aprendizaje hasta la parte final del plan de mejora, en el monitoreo y seguimiento del nuevo método. Ahorita hemos aprendido a seleccionar, registrar y analizar. Y seguimos en el curso de ello, ¿sí? Entonces sigamos en ese aprendizaje y sigamos en ese camino, ¿sí? Ahora, de manera elemental también yo quería hablarles respecto a algunos casos y vamos a ver la interactividad, ¿no? ¿Sí? Acá yo estaba viendo la computadora, miren cómo yo voy a minimizar, ¿sí?, la pantalla y me voy a ir a uno de los casos que yo estaba planteando, ¿sí? Casos aplicativos, lo ves ahí que se está proyectando ya, lo voy a ampliar para que vean lo bueno también de poder tener acá la computadora con el televisor y poder empezar a plantear simplemente algunas cuestiones de casos aplicativos que vamos a hacer en el curso de la clase, pero que también nos puede servir de manera general para quienes vean este video, de poder practicar en el diseño de los DOPs, ¿sí? Yo quiero que me identifiques cuáles son los errores de los diagramas de operaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? En el DOP, recurso que se transforma en el proceso. Te estaremos identificando bien, ¿sí?, cuál es el recurso que se transforma en el proceso, qué errores yo puedo tener en la redacción de las operaciones, ¿sí? Miren, hasta yo he podido acá sacar muchos de internet. Pueden haber equivocaciones en el diseño, ¿no? Yo no he dicho que la inspección sea un rectángulo, ¿no? O que la operación sea una pelota de fútbol americano invertida, un óvalo. Hay normas para el diseño, ¿no? Cuadrado, círculo, ¿sí? Esos aspectos tenerlos en cuenta para el análisis, ¿sí? De la misma manera, mira, no está ni bien dibujada la operación de inspección, algunos errores ortográficos que hemos encontrado en los diagramas de operaciones, entonces corrijámoslo, estamos para aprender y para poder seguir en ese crecimiento, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, de la misma manera, mira, para la charola, en algunos gráficos, en algunos diagramas de operaciones no vimos los tiempos. ¿Te acuerdas que yo te recomendé los tiempos? Y la leyenda de los diagramas, ¿sí? Acá sí vemos una leyenda, ¿sí? No vemos tiempos, ¿sí? ¿Serán los recursos que están bien colocados ahí? Faltan las, ¿te acuerdas? Como en el larguero o las patas de la mesa de teléfono. ¿Cuáles son las especificaciones? ¿Cuánto miden las patas? Es importante colocar esos detalles cuando analizas un proceso, ¿sí? ¿Ok? Entonces después, mira el pisco sour, nuestro pisco sour. ¿Te acuerdas? Algunos elementos que entran al final. La canela en polvo, ¿sí?, ingresa directamente al proceso, ¿sí? Se entiende que previamente lo has inspeccionado también. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a querer? Es que me revises estos modelos y me empieces a corregir los diagramas, ¿sí?, y hagas una discusión con tu equipo, con tu grupo de trabajo respecto a ello y me presente los diagramas mejorados. Volveré a preparar el pisco sour para ello, ¿sí? Intentémoslo en casa, ¿sí? Y mejoremos esos diagramas. Ahora también tenemos como un DAP, en este caso pues para este proceso de fabricación de una polea escalonada, un seguimiento al proceso, ¿sí? Acá te planteo para que me mapees el DAP. Está todas las actividades, las tareas, mapéame a qué corresponde cada uno de esos trabajos: operación, inspección, transporte, demora, almacén o combinada, ¿sí? No olvidar los aspectos que hemos aprendido teóricamente, ¿sí?, para ello, ¿sí? Y bueno, acá bien bonito, ¿no? Podemos empezar también a practicar en casa del pisco sour, pero quizás otro platillo, ¿sí? Se han podido también notar dentro de lo que pasa en casa a veces, me están comunicando de que ya es momento quizás de ir a almorzar, ¿sí? Han podido escuchar seguro, yo ya por eso lo voy a dejar en un momento con el video, pero podemos estar pensando qué plato podemos nosotros cocinar en casa y hacer el DOP, hacer el DAP, el diagrama de manual, el diagrama de recorrido, el diagrama de hilos, ¿sí? Vamos a aprender de manera progresiva. Ya vimos DAP y DAP. Empecemos por ahí. Y anímate a preparar algo y de ahí lo compartimos, ¿sí? Cuídense mucho, que todo les vaya bien. Hasta una próxima sesión de clases.